Queremos en esta tarde también escuchar un testimonio acá de nuestro hermano Hugo. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes en tu vida. Adelante. Puede pasar Doris también. Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Hugo, ella es mi esposa Doris. Muchos nos conocen y otros seguramente no. Tenemos 3 hijos. Una de 22 años que es Macarena, Hugo de 17, casi 18 y Daniel que tiene 8 años. Quiero ser breve, quiero comentarle un poquito de nuestra historia. En mayo del año pasado me diagnosticaron cáncer de colon. A través de un amigo fui al hospital, ya sentía los rigores de la enfermedad y por las averiguaciones que venía haciendo, más o menos como sabía qué me esperaba. Y como ustedes se imaginarán, se me vino el mundo abajo cuando el médico me dice, así tan crudamente como ellos son, cuál era mi problema y que mi caso era muy urgente, que tenía que tratarme lo antes posible. Había perdido un trabajo y estaba sin recursos prácticamente en esos días y tomé con cierta tranquilidad y cuando venía del médico al estacionamiento me acordé de Dios y me pregunté, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? No pude responder tampoco esa pregunta y posteriormente dije, pero ¿quién soy yo para reclamarle nada a Dios si yo no le he dado nada a Él? Al contrario, me he apartado de Él en muchas oportunidades. Lo he conocido y después de haberle conocido, dudé de su existencia y creí en mis propias fuerzas. Hubo un acontecimiento donde me hizo dudar de la existencia de Dios. Pero ese mismo acontecimiento, en ese mismo momento, que después empecé a hilar y a analizar, me dio la razón del por qué actúa Dios de esa manera. Pero en fin, yo tratando de llevar adelante la enfermedad que tenía y el tratamiento, dije, ¿por qué le voy a pedir nada a Dios ahora si yo no le he dado nada, me he apartado de Él? ¿Por qué voy a pedirle nada a Él? Y empecé mi tratamiento de esa manera. Empecé mi tratamiento, ya me empezó a mostrar de Dios que Él es fiel y justo y que Él pone las cosas en su lugar y en su tiempo. Pero llega el momento en que, previa quimioterapia, de 3 sesiones, radioterapia, tenía que someterme a una intervención quirúrgica. Cuando terminé el ciclo de radioterapia ya me sentía bien, me sentía más fuerte y mi esposa y yo nos fuimos al hospital un miércoles a la mañana para tratar de agendar el día de la intervención quirúrgica. Cuando volvíamos del hospital, antes de volver nos dijeron que nos iban a avisar. Cuando veníamos del hospital, más o menos en estas inmediaciones, nos llama uno de los médicos y me dice a mí que tenía que volver, que al día siguiente era el día de la intervención quirúrgica porque había huelga en el hospital de clínicas y que si esperábamos el lunes podíamos fracasar. Nos preparamos, recurrimos a los amigos, entre ellos el pastor Wesley nos cobijó siempre y nos fuimos, mi esposa y yo.
Llegamos al hospital, me prepararon y al día siguiente me llevaron al quirófano. Yo siempre con la confianza puesta en Dios, pero sin pedirle nada, porque sabía que yo estaba fallando con Él. Y mi pensamiento era, si yo fallé mucho con Él, ¿por qué le tengo que pedir? ¿Por qué me tiene que dar Él? Yo no me merezco. Sin embargo, esa primera intervención quirúrgica no salió tan bien el jueves y venían los médicos a preguntarme cómo estaba. Yo no sentía nada, pero me estaba debilitando. Me estaba debilitando y estaba respirando cada vez menos. Hasta que mi hija tuvo que llamar a un médico de afuera que me hizo la radioterapia y gracias a eso el médico exigió que me atendieran de urgencia. Sábado cerca del mediodía me llevaron de vuelta al quirófano para una segunda intervención, entre el jueves y sábado. Fue lo último que me acordé. Después de ahí me llevaron a una terapia intensiva y el lunes, no sé la hora ni recuerdo, me volvieron a llevar a otra intervención quirúrgica, la tercera en 4 días. Después me intubaron, quedé dormido 3 días, creo que fue 3 a 4 días, desde el sábado hasta el miércoles que me acuerdo, donde mi hija entra junto a mí y me toca la mano. Le dijo el médico que yo le podía escuchar, pero que no le podía hablar ni mirarla. Me dice ella, papá, si sentís, apretame la mano. Yo no sentí que le haya apretado la mano, pero después ella me dijo que sí le apreté la mano. Y después me quedé dormido. 2 días después me desperté, ya me desperté con mucha insuficiencia respiratoria. No podía respirar, me costaba muchísimo respirar. No sabía dónde estaba, no sabía qué día era. Y me olvidé casi de todo. Hasta que en un momento viene el médico, el jefe de guardia, con otro médico y se sientan al lado de mi cama, enfrente de la cama. Yo ya estaba despierto y empiezan a hablar de otra intervención quirúrgica, porque el aire no me llegaba al cerebro y me tenían que hacer una traqueotomía para poder respirar. Escuché el comentario de los médicos y le dije que me hagan lo más urgente posible, que yo no podía respirar. Y era un fin de semana. Es probable si era lunes ese mismo día me hubieran hecho, pero como era fin de semana, iban a esperar el lunes para hacerme esa intervención. Pasó el día y al día siguiente me acordé de Dios. Al día siguiente me acordé de Dios y era muy difícil mi situación porque no podía respirar, el oxígeno me habían puesto al máximo y no podía respirar. Y una de esas tantas noches, yo no me acordé haberle fallado a Dios, y no me acordé, es como si fuera que en ese momento le estaba conociendo a Dios. Y le pedí que me hiciera respirar, que me mejorara la respiración, que no aguantaba más, que no podía más. Y empecé a hablar con Él casi toda la noche. No dormí esa noche porque había dormido mucho y me dijeron que era casi normal eso. Y en esa noche empecé a hablar con Dios como si fuera que Él estaba sentado a mi lado, escuchándome lo que yo le estaba pidiendo. Al día siguiente, habré dormido a la madrugada, media hora, 1 hora, 2 horas, no tengo en cuenta eso. Pero cuando desperté y sentía que estaba respirando mejor. Sentí que mi respiración había cambiado totalmente y esa misma tarde me retiraron el respirador
de una manera fraccionada y empecé de vuelta a respirar casi en forma normal, cuando que ya estaba en los planes de los médicos hacerme una intervención para poder respirar de otra manera, porque no llegaba el aire al cerebro. Esta pequeña experiencia y muchos más quería compartir con ustedes porque sentí la presencia de Dios, sentí en ese momento que Dios estaba conmigo y no había otra manera, porque habían pasado como 5 o 6 días con los aparatos y no podía respirar y que estaba al límite, porque si ese día yo tenía que seguir con el respirador, me tenían que hacer la traqueotomía, no había otra. Pero Dios me escuchó, Dios hizo posible que yo respirara sin tener que recurrir a ese método. Yo he dudado de la existencia de Dios. Yo he creído mucho en Dios y después me he apartado de Él y he creído y he confiado en mis propias fuerzas. Y me he apartado de Él. Mi única promesa a Dios en ese momento era nunca más apartarme de Él. Nunca más dudar de su existencia. Porque yo les puedo contar miles de cosas que nos pasaron en esos días y podemos amanecer aquí, pero lo más importante y lo que más rescato es que Dios me escuchó en el momento más difícil de mi vida. Y hasta ahora me sigue escuchando y me sigue bendiciendo. Sigo con mi tratamiento. El viernes salí de otra sesión más de quimioterapia, que fueron 16 en total desde que empezamos el tratamiento. Y yo estoy fuerte así, gracias a Dios. Muchos dicen, a vos no te hace nada. Pero yo estoy con Dios, Dios está conmigo. Yo no le tengo miedo a la enfermedad porque le volví a tener a mi padre conmigo, porque yo me había apartado de él. Y hoy doy gracias a Él por estar con mi familia, estar con ustedes. Y doy gracias porque Él me escuchó. No duden un solo instante de la existencia de Dios. A quien le queremos culpar de nuestros problemas, el primero que le queremos culpar es a Dios. Pero Él está ahí siempre pendiente de nosotros. Yo que he fallado con Él, igual me escuchó. Me escuchó y le escucha a mi familia. Y hoy quería compartir un poco con ustedes esta experiencia de haberme salvado prácticamente, porque estuve internado 11 días en terapia intensiva. No estaba nada bien mi situación. Pero cuando me recordé de Él, Él me escuchó. Él me escuchó y a ustedes también le va a escuchar siempre. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por escucharnos. Mi esposa siempre conmigo en todo momento. En los 28 días internado en el hospital, ella nunca me abandonó, ella estaba ahí, pendiente con su Biblia. Orando siempre. Sí les puedo decir que ella nunca le abandonó a Dios. Ella siempre creyó, ella siempre es un principio. Y el pastor me decía, la vez pasada, el pastor lo conozco hace mucho tiempo y nos apartamos mucho tiempo de la iglesia. Y él se iba a visitarnos siempre. Se iba a visitarnos 2 veces al mes, a veces 3 veces al mes, a veces cada semana. Y él estuvo siempre pendiente de nosotros y quería, nunca nos dijo vamos a la iglesia, pero se iba a preguntarnos cómo estábamos. Y realmente es una satisfacción. Y como dijo el señor que cantó, yo no conocí a una persona más íntegra como él también. El amor inmenso que le tiene a Jesús es extremadamente grande. Y eso creo que de alguna manera nos debe contagiar a nosotros los que venimos a alabarle a Dios en este templo. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos.